Colleen Mayer tenía 62 años y llevaba más de la mitad de su vida sosteniendo todo en silencio. No era una mujer que llamara la atención de forma exagerada, pero había algo en su presencia que imponía respeto. Su forma de vestir siempre impecable, el cabello cuidadosamente arreglado, la postura firme de quien aprendió a no depender de nadie. Había construido su estabilidad con esfuerzo real, trabajando durante décadas sin pausas largas, tomando decisiones difíciles sin dramatizar, resolviendo problemas sin pedir ayuda. Pero si había algo que definía su historia, no era su éxito profesional, sino la manera en que había sido madre. Crió a su hijo prácticamente sola, cubriendo no solo lo emocional, sino todo lo demás: educación, vivienda, errores, crisis, deudas, impulsos. Siempre estuvo ahí antes de que él siquiera supiera que necesitaba algo. Nunca le reclamó nada, nunca le recordó lo que había hecho. Para ella, ese era el acuerdo invisible del amor: dar sin medir, sostener, sin pedir nada a cambio, confiar en que, de alguna forma, ese vínculo tenía un peso que no necesitaba ser dicho en voz alta. El día del ensayo del matrimonio no empezó con tensión, ni con señales claras de que algo iba a salir mal. Al contrario, Colleen llegó al lugar con esa tranquilidad que solo tiene quien sabe exactamente lo que hizo para que todo estuviera funcionando. El salón estaba listo porque ella lo había cerrado meses antes. Cada proveedor estaba confirmado porque ella había revisado cada contrato personalmente, cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición de las mesas, había pasado por su criterio. No era control, era hábito. Era la forma en que siempre había funcionado. Había invertido más de $50,000 en aquel evento sin discutir, sin dividir responsabilidades, sin establecer límites. No lo hizo para impresionar a nadie, ni para tener poder sobre la situación. Lo hizo porque, en su mente, eso era lo que correspondía. Ese día, mientras caminaba entre los preparativos, observando discretamente que todo estuviera en orden, había dentro de ella una expectativa silenciosa, difícil de admitir incluso para sí misma. No era orgullo, tampoco era necesidad de validación. Era algo más sutil. La idea de que, finalmente, ella no sería solo la base invisible de todo, sino parte real de aquello que había ayudado a construir. A medida que el ensayo comenzaba a tomar forma, Colleen se movía con naturalidad entre las personas, saludando con una sonrisa leve, observando sin interferir, como siempre había hecho. No necesitaba ser el centro de nada, le bastaba con ver que todo estaba funcionando. La novia, Emma, ya estaba allí, impecable, con una presencia que llamaba la atención de inmediato. Era una mujer atractiva, bien arreglada, de gestos medidos y mirada calculada, de esas que parecen saber exactamente cómo ser vistas en cada momento. Colleen la observó a la distancia durante unos segundos, intentando encontrar en ella algún gesto de cercanía, alguna señal de que, más allá de la formalidad, existía un vínculo real. Pero lo único que percibió fue distancia. No era rechazo explícito todavía, pero tampoco había calidez. Era como si Emma siempre hubiera ocupado el espacio con una seguridad fría, como si Colleen fuera apenas un elemento funcional dentro de todo aquello. Aún así, Colleen no interpretó nada en ese momento. Estaba acostumbrada a adaptarse, a no cuestionar demasiado, a seguir adelante sin generar conflicto. Ryan llegó poco después, apurado, hablando con varias personas al mismo tiempo, resolviendo cosas de último momento, pero sin detenerse realmente en su madre. No fue grosero, tampoco fue cariñoso. Fue distante de una forma que solo se nota cuando se compara con lo que alguna vez fue. Colleen intentó acercarse en un momento, tocó suavemente su brazo, dijo algo breve sobre un ajuste en la entrada del salón, algo práctico, como siempre. Él respondió rápido, sin mirarla demasiado, como si ya estuviera mentalmente
en otra parte. Y ese pequeño gesto, casi imperceptible para cualquiera más, dejó en ella una sensación incómoda que no supo explicar en ese instante. No era una gran falta, no era un conflicto abierto, pero era suficiente para que algo dentro de ella empezara a desacomodarse. Aún así, siguió. Se mantuvo en su lugar, observando, ajustando detalles, actuando como lo había hecho toda la vida, sosteniendo todo desde atrás, sin interrumpir, sin ocupar más espacio del que creía que le correspondía. El ambiente empezó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible para quien no estuviera atento. Colin lo sintió antes de entenderlo. Era algo en las miradas, en los silencios breves cuando ella se acercaba, en la forma en que algunas personas desviaban la conversación sin motivo claro. No era abierto, no era directo, pero estaba ahí. Ella seguía caminando entre las mesas, revisando mentalmente cada detalle, como si mantenerse ocupada fuera suficiente para ignorar esa incomodidad que iba creciendo. En un momento, pasó cerca de un grupo donde estaba Emma con algunas amigas. No escuchó todo, pero sí lo suficiente para notar el tono. Una risa baja, una frase cortada, una mirada rápida en su dirección. Nada concreto, nada que pudiera señalar con certeza, pero lo suficiente para que su cuerpo se tensara sin que ella quisiera admitirlo. Aún así, siguió adelante. Se dijo a sí misma que eran nervios del evento, que todo el mundo estaba estresado, que no tenía sentido interpretar más de la cuenta. Fue minutos después cuando todo dejó de ser sutil. No hubo una discusión previa, ni una acumulación visible de tensión. Fue directo. Emma se acercó con una expresión controlada, casi neutra, pero con una firmeza que no dejaba espacio para interpretación. Colin se giró hacia ella esperando una indicación logística. Algo sobre el ensayo, algún ajuste de último momento. Pero no fue eso. Lo que recibió fue una frase corta, clara, dicha sin elevar la voz, pero lo suficientemente alta para que varias personas alrededor escucharan. No hubo insultos, no hubo gritos. Y quizás por eso fue aún peor. Fue una exclusión limpia, sin emoción, sin duda. Ella no era bienvenida allí. Durante unos segundos, Colin no reaccionó. No porque no hubiera entendido, sino porque su mente tardó en conectar lo que estaba pasando con todo lo que había hecho para que ese momento existiera. Y lo más difícil no fue la frase en sí. Fue levantar la mirada y ver que Ryan estaba allí, a pocos metros, completamente en silencio. Nadie intervino. Nadie intentó suavizar la situación, ni siquiera con un gesto mínimo. Colin permaneció inmóvil por unos segundos más, como si su cuerpo necesitara tiempo para reorganizar lo que acababa de pasar. No hubo una reacción explosiva, no hubo llanto inmediato, tampoco una confrontación. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso y profundo, una especie de vacío que se instaló en el pecho y le quitó cualquier impulso de hablar. Sus manos seguían relajadas, su postura intacta, pero por dentro algo se había roto de forma definitiva. Miró alrededor sin mover demasiado la cabeza, percibiendo que algunas personas evitaban su mirada, otras fingían distracción. Era como si la escena ya estuviera resuelta para todos, como si su presencia realmente fuera algo que podía ser descartado sin consecuencias. Y en ese momento, lo entendió. No era solo Emma. Nunca había sido solo Emma. Colin salió del salón sin hacer ruido, caminando con la misma elegancia con la que había llegado, aunque por dentro todo estuviera completamente desordenado. Cada paso hacia la salida era extraño, como si su cuerpo estuviera en automático y su mente todavía estuviera intentando alcanzar lo que había pasado segundos antes. No lloró allí, no se permitió. Cuando llegó al estacionamiento, se quedó unos instantes de pie junto al coche, mirando sin realmente ver nada.
Y es curioso cómo, en momentos así, uno empieza a repasar todo lo que hizo por otras personas, como si buscara una explicación lógica que nunca aparece. Si estás leyendo esto hasta aquí, tal vez entiendas esa sensación. Ese momento en el que algo encaja tarde demais y você percebe que esteve en un lugar donde nunca foi realmente visto. Si te ha pasado algo parecido, incluso en menor escala, puedes decir de dónde estás leyendo esto. Porque, aunque parezca silencioso, este tipo de cosas le pasan a más gente de la que imaginamos. Dentro del coche, con la puerta cerrada y el ruido del exterior completamente aislado, Colin finalmente dejó de sostener la compostura. No fue un llanto descontrolado, tampoco un desahogo dramático. Fue algo más contenido, más profundo, como si cada respiración pesara más de lo normal. Sus manos permanecían sobre el volante sin moverse, y su mirada estaba fija en un punto que no decía nada. No estaba pensando en una respuesta, ni en una reacción inmediata. Estaba procesando. Y mientras lo hacía, algo empezó a cambiar de forma silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba buscando cómo arreglar la situación, cómo suavizarla, cómo hacer que todo volviera a funcionar. No había nada que reparar. Lo que había pasado no era un malentendido ni un exceso del momento. Era claro, directo, definitivo. Y aceptar eso, aunque doliera, también tenía una claridad que nunca había tenido antes. Encendió el coche, pero no arrancó de inmediato. Se quedó unos segundos más, con una calma extraña que no combinaba con lo que había vivido minutos antes. Fue ahí donde empezó a recordar detalles que antes había ignorado o justificado. Pequeñas decisiones, comentarios indirectos, actitudes que en su momento parecían aisladas, pero que ahora empezaban a encajar como piezas de algo más grande. No era solo la forma en que Emma la trataba. Era como Ryan nunca intervenía, como siempre evitaba incomodidades a costa de ella. Esa pasividad no era nueva, solo que nunca había sido tan evidente. Y entonces, sin necesidad de decirlo en voz alta, una idea se formó con total claridad. Todo lo que estaba pasando solo era posible porque ella había permitido, durante años, ocupar ese lugar. No como madre respetada, sino como recurso disponible. Cuando finalmente arrancó el coche, no lo hizo con prisa ni con la sensación de huir. Condujo de forma tranquila, casi automática, como si cada movimiento estuviera guiado por algo más interno que externo. El trayecto hasta su casa no fue largo, pero fue suficiente para que esa claridad que había empezado a formarse tomara forma más concreta. No pensó en confrontar a nadie esa noche. No pensó en volver al salón ni en enviar mensajes. Por primera vez, no sintió la necesidad de explicar, de justificar o de buscar entendimiento. Llegó, estacionó y entró en su casa en completo silencio. Todo estaba exactamente como siempre, ordenado, limpio, estable. Pero ella no era la misma que había salido horas antes. Se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre la mesa y caminó lentamente por la sala, como si estuviera reconociendo un espacio que, de repente, se sentía diferente. Fue en la cocina, apoyada en la encimera, donde tomó la primera decisión real. No fue impulsiva, no fue emocional en el sentido caótico. Fue una decisión fría, estructurada, casi inevitable después de todo lo que había entendido. Recordó algo muy simple, pero que hasta ese momento no había tenido peso. Todos los contratos del matrimonio estaban a su nombre. Cada servicio, cada proveedor, cada pago. No porque alguien se lo hubiera pedido formalmente, sino porque ella había asumido que así debía ser. Y esa información, que antes parecía solo un detalle administrativo, ahora cambiaba completamente el escenario. No necesitaba discutir, no necesitaba pedir respeto. Tenía control real sobre todo aquello. Y entonces, con una calma que no tenía nada de debilidad, pensó algo que no había considerado antes.
Si ella no era bienvenida, entonces nada de lo que había construido tenía por qué permanecer. Esa noche no durmió mucho, pero no por ansiedad, como habría sido antes. Fue una vigilia tranquila, casi metódica. Se sentó en la mesa con su computadora, abrió una carpeta donde guardaba todos los contratos y empezó a revisarlos uno por uno. No había dudas, no había zonas grises, todo estaba firmado por ella, todo dependía de su autorización. Leyó cada cláusula con atención, tomó notas, verificó condiciones de cancelación, plazos, penalidades. Era como volver a una versión de sí misma que no veía hacía tiempo, una versión práctica, fría, cuando era necesario, que no se dejaba llevar por emociones al tomar decisiones importantes. Y mientras avanzaba, lo que había empezado como dolor se transformaba en algo distinto. No era alivio todavía, pero tampoco era sufrimiento puro, era control, algo que no venía de imponer, sino de entender exactamente dónde estaba parada. A la mañana siguiente, antes incluso de tomar café, hizo la primera llamada. Su voz salió firme, sin temblores, explicando que necesitaba cancelar el contrato del lugar. No hubo explicaciones largas, no hubo justificaciones emocionales, solo datos. Después vino el buffet, las flores, la música, el fotógrafo. Cada llamada era directa, clara, sin espacio para negociación sentimental. Y es curioso cómo, en momentos así, uno descubre una versión de sí mismo que había quedado enterrada por años de ceder. Si has llegado hasta aquí leyendo esto, quizás también entiendas ese punto en el que algo se rompe, y en lugar de hundirte, decides actuar distinto. Si te pasa, incluso en otra escala, comparte de dónde estás leyendo esto. Porque a veces reconocer ese momento ya es el primer paso para dejar de aceptar lo que no debería ser normal. Cuando terminó la última llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó en silencio unos segundos, sintiendo algo que no esperaba. No había culpa. Durante años, cualquier decisión que pudiera afectar a su hijo venía acompañada de una sensación inmediata de duda, de esa necesidad de suavizar, de compensar, pero esta vez no. Lo que sentía era una calma firme, como si finalmente todo estuviera alineado con algo más honesto. No había hecho nada impulsivo, no había reaccionado desde la herida del momento. Había actuado con claridad, y esa diferencia era importante. Se levantó, caminó hasta la ventana y se permitió respirar profundo, no para calmarse, sino para registrar que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo sostener a alguien más. El primer mensaje de Ryan llegó poco después. No fue una llamada, no fue una preocupación genuina por lo que había pasado la noche anterior. Fue un mensaje corto, cargado de molestia, preguntando qué estaba ocurriendo con el lugar del matrimonio. Colin leyó el texto más de una vez, no porque no lo entendiera, sino porque estaba intentando reconocer en esas palabras alguna señal de conexión real. Pero no la había. No había mención al ensayo, no había referencia a lo que ella había vivido, no había siquiera una pregunta básica sobre cómo estaba. Solo había urgencia, pero no por ella. Y en ese momento, cualquier duda que pudiera haber quedado terminó de desaparecer. No necesitó responder de inmediato. Sabía que lo que iba a decir, si decidía decir algo, no sería para explicar ni justificar, sino para marcar algo que nunca había marcado antes. El segundo mensaje no tardó en llegar, esta vez más largo, más insistente, con un tono que ya no intentaba disimular la irritación. Brian hablaba de compromisos, de invitados, de todo lo que estaba en juego, como si lo que había pasado la noche anterior no tuviera ningún peso real. Colin leyó cada palabra con atención, pero sin esa ansiedad que antes la hacía responder rápido, intentando evitar conflictos.
Algo en ella ya no reaccionaba igual. No sentía la urgencia de calmar la situación, ni de reparar nada. Solo observaba. Era como si, por primera vez, estuviera viendo a su hijo sin el filtro de todo lo que había construido alrededor de él durante años. Y esa mirada, aunque dolorosa, era clara. No había reconocimiento, no había responsabilidad, no había una pausa para entender, solo exigencia. Decidió responder, pero lo hizo con una brevedad que sorprendía incluso a ella misma. No explicó el pasado, no enumeró todo lo que había hecho, no intentó provocar culpa. Solo dejó claro que todos los contratos estaban a su nombre y que habían sido cancelados. Nada más. No fue una respuesta fría por resentimiento, sino por límite. Después de enviar el mensaje, dejó el teléfono a un lado sin esperar una reacción inmediata. Sabía que lo que vendría no sería comprensión, y aún así no sintió miedo. Lo que sentía era una especie de estabilidad nueva, incómoda pero firme, como cuando uno toma una decisión que sabe que va a cambiar todo, pero que ya no puede ser revertida. Y en ese silencio que siguió, Colleen entendió que no estaba destruyendo nada. Simplemente estaba dejando de sostener algo que nunca debió depender solo de ella. La reacción llegó más rápido de lo esperado, pero no sorprendió. Esta vez no fue solo un mensaje, fue una llamada. Colleen dejó que sonara unos segundos antes de atender, no por estrategia, sino porque quería entrar en esa conversación sin prisa, sin impulso. Cuando respondió, escuchó la voz de Ryan más alta de lo habitual, cargada de tensión, pero no de preocupación por ella. Hablaba rápido, mezclando acusaciones con frustración, diciendo que ella estaba arruinando todo, que había gente involucrada, que no podía simplemente hacer eso. Colleen no interrumpió, no elevó el tono, no intentó justificar su decisión. Escuchó hasta el final, en silencio, con una calma que no venía de la indiferencia, sino de haber entendido algo que ya no tenía vuelta atrás. Y cuando él terminó, lo único que dijo fue que ya no iba a participar en algo donde no era bienvenida. Nada más. Después de esa llamada, el silencio no duró mucho. Empezaron a llegar mensajes de otros familiares, algunos con un tono más suave intentando mediar, otros más directos, sugiriendo que ella debía ser la persona más madura en la situación. Era curioso cómo nadie parecía cuestionar lo que había pasado en el ensayo, como si eso fuera un detalle menor frente a la cancelación del evento. Nadie le preguntó cómo se sentía. Nadie mencionó la forma en que había sido tratada. Todo giraba en torno al problema que su decisión había generado. Y ahí fue donde Colleen terminó de entender el patrón completo. No era algo nuevo, no había empezado con ese matrimonio. Era una dinámica que llevaba años repitiéndose, solo que ahora había quedado expuesta de forma imposible de ignorar. Y por primera vez, no sintió la necesidad de encajar en ese papel de siempre. Fue en medio de ese flujo constante de mensajes cuando algo nuevo apareció, algo que no tenía que ver directamente con el ensayo, pero que terminó de cambiar todo. Colleen decidió revisar con más detalle los movimientos recientes de una de las tarjetas que por costumbre había dejado vinculada a algunos gastos del hijo. No era algo que hiciera con frecuencia, porque nunca sintió la necesidad de controlar, pero esa vez lo hizo. Y lo que encontró no fue un gasto aislado ni un descuido puntual. Había cargos altos, repetidos, en lugares que no correspondían a ningún gasto del matrimonio que ella hubiera autorizado directamente. Compras en tiendas de lujo, reservas, servicios que claramente no formaban parte de lo que ella había organizado. No eran errores, eran decisiones. Siguió revisando, con calma, sin dejar que la emoción interfiriera en ese momento. Encontró una reserva completa de luna de miel pagada con esa misma tarjeta, por un valor que superaba los $25,000. No había sido consultada,
no había sido informada. Simplemente asumieron que estaba disponible. Y en ese punto, cualquier duda que pudiera haber quedado desapareció por completo. Ya no era solo una cuestión de respeto o de trato personal. Era algo estructurado, sostenido en el tiempo, basado en la certeza de que ella siempre iba a cubrir cualquier cosa sin cuestionar. Colin cerró la pantalla despacio, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. No había sorpresa en el sentido clásico. Había confirmación. Y esa confirmación, aunque dura, le dio algo que no había tenido antes. Una razón clara para no retroceder. Ese mismo día, sin dejar que pasaran más horas, Colin hizo algo que nunca antes había considerado necesario. Contactó a una abogada. No fue una decisión impulsiva, ni una reacción desesperada. Fue una continuidad lógica de todo lo que había descubierto en cuestión de horas. Explicó la situación con precisión, sin dramatizar, presentando los hechos tal como eran. Contratos a su nombre, cancelaciones realizadas, uso de su tarjeta sin autorización, y ahora una posible exposición pública en redes. La abogada escuchó con atención, hizo algunas preguntas directas y le explicó con claridad cuáles eran sus opciones. Por primera vez en mucho tiempo, Colin no estaba improvisando ni adaptándose. Estaba actuando con respaldo, con estructura, con límites definidos que no dependían de emociones ni de vínculos familiares. A partir de ahí, todo empezó a moverse de otra forma. Se emitieron notificaciones formales, se bloquearon accesos, se iniciaron procesos para proteger su información y sus recursos. No hubo confrontaciones personales, no hubo escenas. Todo se hizo de manera silenciosa, organizada, sin exposición innecesaria. Mientras tanto, del otro lado, la situación empezaba a desordenarse. Intentaron mantener la versión de que ella había arruinado el matrimonio por capricho, pero cada vez era más difícil sostener esa narrativa cuando los proveedores confirmaban cancelaciones bajo contrato legítimo, cuando los cargos en la tarjeta empezaban a ser cuestionados, cuando la historia dejaba de ser emocional y pasaba a ser verificable. Y en medio de todo eso, Colin no necesitó decir mucho. Esta vez, no era su palabra contra la de ellos, eran los hechos. En pocos días, lo que parecía una historia sencilla empezó a cambiar de dirección incluso para quienes estaban afuera. Algunos de los mismos familiares que antes le habían pedido que cediera comenzaron a hacer silencio, a evitar posicionarse con tanta seguridad. No fue inmediato ni evidente, pero se notaba en pequeños detalles. Menos mensajes, menos presión, más distancia. La versión que Emma había intentado sostener en redes, esa donde Colin aparecía como alguien, controladora y resentida, empezó a perder fuerza cuando surgieron preguntas básicas que nadie podía responder. ¿Por qué todos los contratos estaban a nombre de ella? ¿Por qué los pagos salían de sus cuentas? ¿Por qué había gastos que no coincidían con lo que se había dicho públicamente? Poco a poco, la narrativa dejó de ser emocional y empezó a volverse incómodamente concreta. Mientras todo eso pasaba, Colin no participaba de ninguna discusión, no respondió publicaciones, no intentó limpiar su imagen, no buscó apoyo público. Simplemente siguió con su rutina, con una tranquilidad que no tenía que ver con indiferencia, sino con certeza. Ya no necesitaba convencer a nadie. Lo que antes la habría desgastado, explicarse, justificarse, intentar ser entendida, dejó de tener importancia. Y fue ahí donde ocurrió algo que, para ella, tuvo más peso que cualquier otra cosa. El silencio dejó de ser incómodo. Estar sola en su casa ya no se sentía como ausencia, sino como espacio propio. No había tensión, no había expectativa de agradar o sostener a alguien más. Era una calma distinta, más firme, más honesta, construida no desde lo que había perdido, sino desde lo que finalmente
había decidido no seguir aceptando. Semanas después, cuando todo ya había tomado forma definitiva, Colleen hizo algo que nunca había priorizado. Se permitió salir sin motivo, sin responsabilidad detrás, sin nadie dependiendo de eso. Organizó un viaje sola, sin itinerarios complejos, sin compromisos. No era una fuga ni una forma de distraerse. Era una elección. Caminó por lugares donde nadie la conocía. Se sentó en restaurantes sin revisar el teléfono. Durmió sin interrupciones. Y en medio de esa experiencia simple, empezó a notar algo que no esperaba. No sentía falta. No había ese vacío que siempre temió al pensar en alejarse de su hijo. Había tristeza, sí, pero no había arrepentimiento. Lo que había era una sensación nueva de autonomía, de estar presente en su propia vida sin estar constantemente mirando hacia atrás para sostener a alguien más. Con el tiempo, Ryan intentó retomar el contacto. No con la misma intensidad de antes, pero con mensajes esporádicos, ambiguos, como si buscara reabrir un espacio sin realmente reconocer lo que había pasado. Colleen leyó esos mensajes sin prisa, sin enojo, pero también sin esa urgencia que antes la habría hecho responder de inmediato. No había más confusión. Entendía exactamente dónde estaba y qué tipo de vínculo estaba dispuesta a aceptar o no. Y, por primera vez, su decisión no estuvo basada en miedo a perder, sino en respeto por sí misma. No respondió, no por castigo, no por orgullo, sino porque ya no era su responsabilidad sostener algo que siempre había existido de un solo lado.